Bueno, estamos todavía por un domingo más en esta serie. Habíamos anunciado que íbamos a comenzar con una serie mirando parábolas de Jesús de los próximos 2 meses, pero vamos a hacerlo el próximo domingo. Así que vamos a estar por este último domingo mirando otro texto cristológico, aunque este es un texto trinitario más que cristológico, pero en donde sin duda alguna podemos ver a Jesús como el gran agente de lo que Pablo habla en toda la carta. Es interesante que estos textos que miran a la persona y a la obra de Cristo nos ayudan a corregir una tendencia en todos nosotros, que es justamente a mirarlo a partir de nuestras preferencias, necesidades y expectativas, ¿no? Cuando uno tiende a buscar a veces textos que nos hablan de Jesús de una manera que nos apela, ¿no? Y está bien, porque es lindo saber que la persona de Jesús es suficientemente rica como para apelarnos en cada sentido de la palabra, en cada necesidad, en cada expectativa, presente, pasado y futuro. Pero lo que hemos buscado hacer también es permitir que la Escritura misma sea la que nos plantee una agenda. Al recorrer estos textos, la Escritura no se impone ciertas consideraciones acerca de Jesús que van a desafiarnos intelectualmente, que van a ensancharnos emocionalmente, que van a dirigirnos en un camino en el ejercicio de la voluntad distinto tal vez al que no estábamos considerando dirigirnos. Entonces es muy bueno permitir que la Escritura sea la que moldee nuestra mirada, la que plantee nuestra agenda, la que nos balancee y nos saque de nosotros mismos para contemplar a Cristo más ampliamente. Por eso es que queremos mirar a esta carta y solo algunas cosas que puedan resultarnos interesantes en cuanto al mensaje de toda la carta, y después vamos a mirar más específicamente el capítulo 1. La carta podría subdividirse de la siguiente manera. Toda esta carta que algunos hablan es la carta magna del apóstol Pablo, ¿no? Es interesante que no trata ningún problema específico, es como la escribe preso en Roma, con prisión domiciliaria. Hemos ya hecho alusión a algunos otros textos de Pablo, no estaba en la misma situación, pero aquí no está tratando de corregir ninguna herejía, no está tratando de reconciliar ninguna relación. Es una especie de tratado final para la vida cristiana, diciendo, no, acá está mi carta magna, ¿no? Para que sea leída y reflexionada a lo largo de los siglos. Pablo nos habla allí desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el 2 al 10, de la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. Después del capítulo 2, 11 al 3, 21, de la nueva sociedad que Dios ha creado por medio de Cristo. Luego del capítulo 4 al 5, 21, de los nuevos valores que Dios espera de esta nueva sociedad, especialmente el de la unidad. Luego del capítulo 5, 21 al 6, 24 nos habla de las nuevas relaciones que Dios nos ha traído, armonía en el hogar y honestidad, y después en nuestra lucha, hostilidad, hacia el diablo, ¿no? Todo culmina con la guerra espiritual, ¿no? Entonces, un poco el panorama de la carta. ¿Y de qué nos habla esta carta? Se centra en lo que Dios hizo a través de la obra histórica de Jesucristo y lo que hace hoy a través de su Espíritu, con el fin de construir una nueva sociedad en medio de la antigua sociedad. A través de Jesucristo Dios está recreando hombres y mujeres para nuevas y buenas obras, creando una nueva humanidad única en lugar de la caótica en la que vivimos y recreándonos a su propia imagen, y el texto dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo comienza diciendo allí en el texto, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice que están en Cristo y que están en Éfeso, ¿no? Desde el principio
el texto nos dirige a esta verdad, que como cristianos vivimos por un lado en Cristo y por otro lado en el mundo, o en los lugares celestiales, como dice en el capítulo 1. Muchos de nuestros conflictos espirituales surgen de sobreenfatizar una dimensión por sobre la otra, de nuestro fracaso en reconocer que somos ciudadanos de dos reinos, que tendemos a seguir a Cristo y alejarnos del mundo, o a preocuparnos por el mundo y olvidarnos de que estamos en Cristo, ¿no? Desafío para la vida cristiana y vivir en medio de estas dos tensiones. Qué difíciles, qué difíciles, qué difíciles. Y allí nos dice Pablo, nos habla de gracia y paz. Gracia en toda la carta es la libre iniciativa de Dios. Y paz es lo que Él ha tomado en su iniciativa hacer. Es decir, reconciliar a los pecadores consigo mismo y unos con otros en esta nueva comunidad. Y fíjense que en esta sección inicial de la carta se divide en dos partes. Por un lado, de los versículos 3 al 2 al 20, y vemos que hasta el 14 es una sola, en el griego, no en el español como está traducido, pero en el griego es una sola oración, sin puntos y sin comas. Entra Pablo a decir, bendito sea el Dios y Padre, y no para, es a un solo respiro. ¿Está bien? Sin puntos y sin comas, es una gran alabanza a Dios. Y luego en la segunda mitad, Pablo ora pidiendo que Dios les conceda a los creyentes comprensión espiritual de todo lo que él acaba de mencionar. Y comienza diciendo allí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí Pablo nos hace referencia, este texto que pusimos allí, que se centra, esta es la esencia, esta es una especie de Génesis 1:1. ¿Vieron que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Y después empieza a hablar y dar detalle de en qué consiste esta actividad creadora de Dios. De la misma manera, Pablo resume todo lo que va a desarrollar el resto de la carta y sus implicancias éticas, pero especialmente lo que desarrolla en el capítulo 1, del 1 al 14, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjense esta alusión trinitaria a nuestra redención. Primero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dirige nuestra atención al Dios y Padre en el pasado. Y nos habla aquí del origen de la bendición. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre también. En segundo lugar, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Nos habla de la esfera que es Dios Hijo, porque es en Cristo y en virtud de nuestra unión con Él que Dios nos ha bendecido. Y en tercer lugar nos habla de la naturaleza de estas bendiciones, no solamente del origen, de la esfera de estas bendiciones, pero de la naturaleza de estas bendiciones, que es espiritual, dice con toda bendición espiritual. Y esto en parte es para enfatizar una dimensión un tanto distinta del Antiguo Testamento. Ponía mucho énfasis en las bendiciones de tipo natural o material, ¿no? Hablaba de la bendición en términos de la multiplicación en la descendencia, la bendición en las cosechas, la bendición aquí, y no en contraste en el sentido de que no implica la esfera material. Charles Hatch, un teólogo muy conocido, decía, estas bendiciones son espirituales no meramente porque pertenecen al alma, sino porque son derivadas del Espíritu Santo, cuya presencia e influencia constituyen la gran bendición obtenida por Cristo. Y esta es una referencia clara, otra vez, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que se da por sentado en todo el texto, y Pablo después hace alusión más específica a su rol hacia los versículos finales. Entonces quiero que podamos mirar en qué consisten estas bendiciones
de tres maneras. En primer lugar, la bendición del pasado, la elección, de la que Pablo habla de los versículos 4 al 6. Fíjense que dice allí: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Pablo nos lleva por un momento a la eternidad pasada y nos dice lo que sucedió allí, algo que Dios Padre hizo mirándonos a nosotros en referencia a Cristo. ¿Qué es eso? Dice, en Él nos escogió o nos eligió, dice otra traducción, antes de la fundación del mundo. En Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Este propósito concernía tanto a Cristo como a nosotros, en quien se proponía hacernos hijos adoptivos. Él determinó hacernos a nosotros, que aún no existíamos, sus propios hijos a través de una obra redentora que todavía no había ocurrido, ¿no? Solamente en el diseño divino, en el consejo de Dios. Surge del favor inmerecido, ya que nos escogió, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, lo cual indica que cuando nos eligió en su mente, nosotros éramos profanos y dignos de culpa, por lo tanto no merecíamos adopción, sino juicio. Es tan tremendo ver que Dios nos escoge con referencia a Cristo. No podría hacerlo de otra manera, ¿no? No podría predestinarnos a ser puros y sin mancha, o santos y sin mancha, o a ser adoptados como hijos sin referencia a lo que Cristo haría por nosotros, o uniéndonos a su persona, a lo que Él nos hace dignos, y por otro lado, a lo que Él se llevó en cuanto a nuestra indignidad en la cruz. Por otro lado, esto hace referencia, se repite lo mismo en el versículo 5 y 6, hace referencia a la doctrina de la elección, ¿no? Un tema que ha sido tan controversial y que sigue siéndolo entre dos grandes grupos, ¿no? Los calvinistas y los arminianos, si uno se para aquí o allá. Tres cosas muy sintéticas en cuanto a la doctrina de la elección. En primer lugar, que ella es una revelación divina, no una especulación humana. Algunos dicen que es un invento de San Agustín en el siglo IV y después de Calvino, ¿no? Por allí en el 16, ¿no? Que es un invento humano, pero que no es algo bíblico. Sin embargo, sabemos que Dios declaró de forma clara ahí que Él nos eligió. Está en la Escritura y está más de una vez, y debemos lidiar, por supuesto, con todo lo que eso implica o con las tensiones que genera. Fíjense lo que dijo Calvino. Aunque no podemos concebir ni por medio de argumentos ni por razonamientos cómo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, sin embargo lo sabemos porque Él nos lo declaró y la experiencia misma es suficiente comprobante cuando estamos iluminados por la fe, ¿no? Dijo Calvino, gran precursor de esta doctrina. En segundo lugar, la doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. A veces se dice, bueno, si Dios me eligió, si soy salvo, siempre salvo, era algo que circulaba de parte de los enemigos de esta comprensión de la doctrina de la elección, medio llevando un extremo, ¿no? No, salvo, siempre salvo, no importa lo que haga, total Dios me escogió, ¿no? En definitiva, no me voy a perder, pero claramente Pablo menciona el propósito de nuestra elección. Dice que Él nos eligió o nos escogió para que fuésemos hechos puros y sin mancha delante de Él. No pueden ser divorciadas estas dos cosas. Dios nos elige con el propósito, y vamos a hablar de eso, ¿no? De esta santidad, esta pureza, ser hechos santos y sin mancha en un sentido posicional como en un sentido moral o espiritual, ¿no? Dos dimensiones importantísimas de lo que Pablo menciona aquí. En tercer lugar,
La doctrina de la elección es un estímulo para la humildad, no un motivo para envanecerse. Claramente dice al final de hacer referencia a la elección como a la predestinación, estas dos acciones divinas, que esto fue hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. La doctrina de la elección nos tiene que llevar a la alabanza de la gloria de su gracia y no al orgullo espiritual. Dios me eligió a mí. La conciencia de que lo hizo para hacerme puro y sin mancha, me habla de mi estado. Dios me eligió para esto cuando yo era todo menos puro y sin mancha delante de Él. Entonces, profunda humildad por mi estado y profunda alabanza a Dios por su iniciativa llena de misericordia y de gracia. A mí. Nos eligió y esto estaba centrado en su amor, no en nosotros, nuestro mérito. Entonces, en primer lugar, este texto nos habla de esta bendición del pasado, nuestra elección. Qué lindo que podamos mirar a esto y mirarnos en esta perspectiva más amplia, ¿no? Pablo en todo este capítulo nos da contexto a nuestra vida cristiana. Creo que uno de los grandes problemas, algunas de las peores decisiones que hemos tomado en nuestra vida han sido tomadas carentes de contexto, de perspectiva, sin referencia al pasado. Es decir, otros que tomaron decisiones de este tipo, motivados por cosas similares, en circunstancias similares, ¿qué les pasó? Sin referencia al pasado. Y por lo general sin referencia al futuro, sin pensar la satisfacción de esta necesidad, el seguir el impulso de este placer, qué consecuencias va a traer para mi futuro y el futuro de aquellos a quienes yo quiero, ¿no? Algunas de las peores decisiones en la historia de la humanidad han sido tomadas por falta de contexto, inconsciencia en cuanto a ejemplos del pasado y consecuencias hacia el futuro. Pablo nos invita a mirar nuestro hoy como cristianos en este contexto mucho más amplio. En primer lugar, dijimos, a esta toda bendición espiritual en referencia a nuestro pasado. ¿Cuál es esa gran bendición espiritual? La elección de Dios hacia nosotros. ¿Sabías que Dios te eligió? ¿Sabías que Dios te eligió? Nosotros pensamos, bueno, pero yo elegí a Cristo. Sí, es verdad, pero porque Él te eligió primero. Es verdad, pero porque Él te eligió primero. ¿Cómo comienza Pablo? No hay intervención absoluta nuestra aquí. En esto que Dios estaba haciendo en la eternidad, no aparecimos nosotros, no porque lo elegimos nosotros a Él, porque lo que pasa es que nos portamos bien, entonces Dios dijo, este se porta bien, lo quiero en mi equipo. ¿No? Todo lo contrario. Todo lo contrario. En segundo lugar, la segunda bendición es la bendición del presente. Y esta bendición la vamos a llamar la adopción. Y acabo de cerrar la Biblia. Y de los versículos 5 al 8 vemos esta bendición. Y dice así. No, del 6, del 7. Seguimos siguiendo. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Esta expresión parece ser clave para comprender las consecuencias actuales de nuestra elección. La elección es en vistas a nuestra adopción. Y ustedes saben que en ese tiempo, dentro del derecho romano, los hijos adoptivos gozaban de los mismos derechos que los hijos sanguíneos, exactamente iguales. Lo otro que pensaba es que debemos entender nuestra identidad, nuestro rol como hijos, en relación, en referencia a la hijogenitura. Lo acabo de inventar esta palabra, pero porque en inglés hay un término muy interesante que es sonship, que no lo tenemos nosotros, sonship, que es que somos hijos en la medida en que Cristo es hijo. La matriz
¿De qué clase de hijos nosotros somos? Es Cristo mismo. Por supuesto, Él es el unigénito Hijo de Dios. Es el único Hijo de Dios en un sentido generado, no engendrado, bueno, y toda una cuestión teológica muy profunda allí. Pero es interesante que Dios nos adopta en Cristo, o sea, en el mismo nivel de dignidad, de derecho, de amor, de deleite que el Padre tiene con el Hijo. En esa misma calidad de hijos nosotros somos adoptados. Pero Marco, ¿estás queriendo decir que así como el Padre ama al Hijo, que cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, eso mismo hoy, si estamos unidos a Jesús, declara el Padre de nosotros? Sí. Pero vos estás diciendo que todo lo que el Hijo de Dios merece en virtud de ser hijo, yo como hijo adoptado también merezco. Sí. Sí. En Él, en Cristo, de acuerdo a su hijogenitura, o sea, a la calidad de su condición de hijo, es que nos adoptó a nosotros. Ahora, esta adopción es sobre la base de la redención de la cual él habla, ¿no? Dice, en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y en primer lugar, y en un sentido muy básico, habla de la liberación por medio de un pago. La palabra redención de la cual él habla era lo que se utilizaba cuando se pagaba un precio y se ponía en libertad a un esclavo en ese tiempo. Bueno, Pablo toma ese término y lo aplica a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, Jesús paga el precio de nuestro rescate. ¿Del rescate de qué? Y aquí hay muchos que han dicho, bueno, el rescate del diablo, porque éramos esclavos del diablo, y el rescate del pecado. Principalmente es el rescate de la ira divina, del justo juicio de Dios sobre nuestros pecados. Es que somos liberados mediante el pago de un precio. Por eso asocia Pablo el término, Él nos redimió, y habla del perdón de los pecados. Ahora, quisiera que hagamos un alto muy, muy breve en este concepto del perdón de los pecados. ¿Qué significa este tema? ¿Cómo entendemos el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo lo vivenciamos? Nosotros lo vivenciamos muy existencialmente. Vamos siendo conscientes de nuestros pecados a medida en que caminamos, ¿no? Y nos vamos encontrando y a veces nos chocamos con, no sabía que era capaz de hacer este mal, ¿no? Sí, pero Dios me amó. Cualquiera de nosotros, siendo consciente de lo que en algún momento alguna persona a quien queremos nos iba a hacer, si hubiéramos sabido todo el tiempo, difícilmente los hubiéramos amado sostenidamente y los hubiéramos tratado con alegría y con esperanza, siendo conscientes. Si vos supieras que tu esposo o tu esposa dentro de 2 años te va a ser infiel, pero de hecho va a hacerlo, ¿cómo empezarías a tratarlo hoy? ¿Condicionaría de alguna manera tu trato? Seguramente, qué interesante. Bueno, es que Dios conoce todos nuestros pecados, ¿no? Y permanece tratándonos de la misma manera. Bueno, esto tiene que ver con algo que Dios hizo en Cristo. Pregunta objetiva. Jesús en la cruz hace 2000 años atrás, ¿cuántos de nuestros pecados llevó Él? ¿Y por cuántos pecados Él recibió la justa ira, el justo juicio de Dios que merecíamos nosotros? ¿Por cuántos pecados? ¿Cómo? Todos. Es decir, que en un sentido objetivo, la totalidad de las cosas que yo he hecho mal y las que no he hecho bien, fueron a Cristo hace 2000 años y Cristo recibió. Calvino decía que Jesús en la cruz experimentó el infierno, que es la total separación de Dios, ¿no? Por eso le dice, mi Dios, por primera vez llamándole Padre en toda la vida, ¿por qué me has abandonado? Entonces esto debería cambiar completamente la manera en que nosotros entendemos el perdón y esto otro que dice Pablo, para que seamos puros y sin mancha delante de Él. Es decir, por un lado, vamos a pensar en una vestidura. Vamos a pensar en una vestidura manchada por todo nuestro pecado. Cristo, somos desvestidos de eso. Cristo es vestido de eso en la cruz.
Se puso tu vestidura, mi vestidura y la de todos los que Él eligió. Y en la cruz Él fue tratado como un roñoso. La Biblia dice que Él fue hecho maldito. Maldito. Y fue tratado como alguien que portaba esas vestiduras. Ahora, eso es una realidad permanente sobre nuestras vidas. La única manera en que podemos no solamente haber sido adoptados como hijos, pero en la que podemos permanecer en condición de hijo adoptado, es sobre la base de este perdón. Ahora, nosotros a veces entendemos toda esta dinámica en nuestra vida de relación con Dios según nos vamos portando bien o mal, ¿no? Hay días en los que necesitamos más perdón, otros días en los que necesitamos menos perdón. He escuchado la frase, yo la compartí con ustedes, de nosotros los cristianos somos personas que ocasionalmente pecamos, ¿no? Yo desafiaría eso y diría, nosotros los cristianos somos personas que ocasionalmente tenemos conciencia de nuestro pecado, a diferencia de otros. Si nosotros nos corremos un poquitito de Cristo hacia el costadito, ira. En Cristo, adopción. Hacia el costadito, ira. Pero Marcos, en mi día donde me puse todas las pilas, me levanté a la mañana en oración, leí la Biblia, no le pegué una patada al perro, salí, trabajé, me llevé bien, ayudé a cruzar a la viejita en la calle, hice todo lo que tenía que hacer, le hablé a alguien de Jesús. En ese día me mira Dios y si tiene que analizarme todas mis obras, ¿qué? Ira. Estamos lejos del estándar. Tus buenas obras merecen tanto perdón como tus malas obras, las mías también. Es solo en Cristo que son considerados como un fruto agradable, ¿no? Entonces el perdón debe ser una realidad permanente sobre nuestras vidas. Si hay una dimensión objetiva de nuestro perdón, que es lo que hablábamos recién, y hay una dimensión subjetiva o existencial que tiene que ver con apropiarnos de eso que ya fue hecho por nosotros. Entonces no es te pido perdón. Vieron que a veces los cristianos están cuando oran, y si oraron alguna vez, no se persigan, ¿no? Pero vieron que a veces estamos en esto, Padre, te pido perdón por mis pecados. ¿Qué es te pido perdón por mis pecados? Ya te perdonó. ¿Qué te cree que Dios va a hacer un trámite en ese momento? Te va a decir, bueno, hijo, sí, yo sé, dale, bueno, está bien, vení. Yo sé que te portaste mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir intentándolo? No, bien. Miramos a la cruz de Cristo y ahí nos vemos perdonados completamente de esto que ahora yo soy consciente y de lo que nunca voy a ser consciente. Y me apropio de eso. Entonces vengo en confesión a Dios de este pecado del cual yo soy consciente y vengo con ahora con la realización, el darme cuenta de que por esto también Cristo recibió ira justa y santa hace 2000 años. Ahora, esto también Él había perdonado. Tengo más motivos para la gratitud. Vengo en confesión y en arrepentimiento. Redirijo el curso de mi pensamiento, de mis motivaciones, de mis acciones, de lo que sea, a la luz de esto. Y me apropio de esto que ya Dios me dio objetivamente y afecta mi existencia. Pero mi estabilidad en la relación con Dios, definitivamente la estabilidad de la relación con Dios conmigo, o sea, soy hijo siempre amado de Dios. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la redención por el perdón de nuestros pecados. Pero vivo en estabilidad espiritual o en una creciente espiritual en la medida que entiendo esta realidad. Que permanezco como hijo amado sobre la base de este perdón objetivo realizado por Cristo hace 2000 años. ¿Me siguen? Más, Pablo dice que Él nos predestinó a ser hechos puros y sin mancha delante de Él. Y hay dos dimensiones a esta pureza. Por un lado se habla de una pureza, un estado sin mancha, en un sentido, y sin mancha hacía alusión todo el término a lo que era la pureza ritual en el Antiguo Testamento, a un estado permanente que me ha sido dado por Cristo. Dijimos que Él en la cruz fue revestido de nuestro harapo, ¿no? Nosotros hemos sido revestidos permanentemente de su santidad y su justicia. ¿Vieron que la Biblia habla de estas vestiduras o túnicas de lino fino resplandeciente? Bueno, es eso. ¿Y cómo te ve Dios? No, porque hoy metí muchas veces la pata. Mi vestido se manchó. No, sí, estaba re manchado, pero se lo llevó Cristo hace 2000 años atrás.
No, tengo que limpiarme el vestido, así que Jesús, sangre de Jesús, limpia mi vestido. No existe tal cosa. Y hay mucho de este concepto, ¿no? Yo he sido vestido de Cristo, de su santidad y de su justicia. Soy puro y sin mancha delante de Él. ¿Por mi moral? No. Porque así como de objetivo y real es que Él fue hecho maldición y suciedad en la cruz, así de objetivo y real es que yo hoy he sido hecho puro y sin mancha delante de Dios. ¿Cuándo? Siempre. 24 horas al día, 7 días en la semana. ¿Lo merezco? ¿Es coherente con mi comportamiento? No, pero me ha sido dado por Cristo. Así de incoherente como fue que Cristo fuera tratado como injusto y pecador en la cruz, así de incoherente es que hoy sea tratado yo como justo y santo y sin mancha delante de Él. Pero es la verdad y la locura del Evangelio. Es la verdad y la locura del Evangelio. Y es un estado permanente. Y esto que es cierto en cuanto a mi posición, va siendo cierto en cuanto a mi moral y mi vida espiritual. Que esta pureza comienza a ser también real en mi vida. Pero es siempre sobre la base de entender esta pureza posicional en primer lugar. Y no hay nada que sentamos, si interiormente no genera una tensión y te hace sentir, pero yo no merezco, ¿cómo puede ser esto? No lo hemos entendido. Pero es lo que hace que también, digamos como Pablo, para la alabanza de su gloriosa gracia. Para la alabanza de su gloriosa gracia. Bueno, tercero y último, y voy concluyendo. Dijimos, primera bendición, la elección. Tremendo. Segunda bendición, la adopción. Queremos que salgas de este lugar en la conciencia que sos hijo de la calidad del mismo Hijo de Dios. Y que has sido vestido de su santidad y su justicia de manera permanente. Cuando Dios te ve, te trata siempre como trataría a Cristo. Mira a Cristo y así te trata. Porque nos miró a nosotros en Cristo hace 2000 años y así lo trató a Él. Es un tema resuelto, incondicional o condicional a lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Le decimos sí a esto? Qué lindo, ¿no? Ahora, no significa que Dios no trate con nuestro pecado, pero trata como un padre que ama y disciplina para que participemos en su santidad y vivamos. No es que Dios dice, no estás cometiendo ningún pecado, estamos hasta acá enredados, haciéndonos bolsa a nosotros, lastimando a medio mundo, y después, pero te veo puro y sin mancha, hijo, no hay nada que cambiar. No, posicionalmente, pero Él después trata en términos moral y espiritual con nuestro pecado, pero siempre motivado por amor y con un fin de amor. No por ira, en realidad no recibiríamos directamente ese trato, ¿no?, paternal si no estuviéramos en Cristo. La bendición futura de la que Pablo habla es de la unificación. Allí, de los versículos 9 y 10, fíjense que dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Habla de reunir, ¿no? La palabra allí puede ser resumen, pero básicamente habla de reunir todo bajo Cristo. Y ha habido mucho debate respecto a qué es esto todo, incluye a los demonios, incluye a los impenitentes, ¿no? A quienes han caído en una interpretación universalista de que en definitiva, aún los que no creen todos van a ser salvos, y aún el diablo y los demonios finalmente serán reunidos bajo la autoridad de Cristo. Bueno, no podemos entrar en todo ese debate, pero es claro a la luz de todo el resto del contenido de la carta que no es así. Pero sí dice que Dios ha hecho más que elegirnos en Cristo en la eternidad pasada y darnos condición de hijos como posición presente, con todos los privilegios y responsabilidades. También nos ha hecho parte de algo mucho más grande que lo que toma lugar en nosotros. Habla, por un lado, este misterio que ha sido revelado en el capítulo 3, Pablo dice, es la inclusión de los gentiles, o sea, de todos nosotros en ese pueblo de Dios del que la Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento. Pero habla mucho más que esto. Habla de que, Pablo afirma de que así como Dios ha hecho a Jesucristo cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, termina diciéndolo en el versículo 22 del capítulo 1, aquí parece estar diciendo que la reunión de la totalidad tiene lugar en sujeción a la cabeza, no solo de la iglesia, pero también la sociedad.
Así como Cristo ya es cabeza de su cuerpo, la iglesia, un día todas las cosas reconocerán su señorío. Actualmente vemos que hay discordia en el universo, pero en el cumplimiento de los tiempos, donde se va a unir la eternidad a ello, el desacuerdo cesará y la unidad que anhelamos vendrá a ser realidad bajo la autoridad de Jesucristo. En el cumplimiento de los tiempos, las dos creaciones en Cristo, la totalidad de su universo y la totalidad de su iglesia, estarán unificadas bajo este Cristo cósmico que es la cabeza suprema de ambos. Es decir, nos habla de una salvación que es mucho más grande que mi relación, yo, Dios y mi Biblia. Habla de que el propósito de Dios es de reunir, restaurar todo, ponerlo otra vez bajo la voluntad de Dios. Entonces que esa coherencia, ese shalom de Dios sea lo que reine. Y esto nos llena, por supuesto, de esperanza. 3 conclusiones. En primer lugar, a la luz de todo esto, el pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios. En los versículos 5, 9 y 11, Pablo no podría haber enfatizado con más fuerza el hecho de que nuestra condición de miembros de una nueva comunidad de Dios no se debe a la casualidad ni a nuestra elección, sino a la voluntad soberana de Dios y a su beneplácito. Una y otra vez lo dice, que es por su beneplácito, por su elección. Pero también nos dice en los versículos finales que lejos de estar inactivos en el contexto de nuestra salvación, que se atribuye enteramente a la voluntad de Dios, se describe nuestra responsabilidad. Fíjense que en el versículo 13 nos dice que oímos y creímos el Evangelio que nos fue anunciado. Es decir, para aquellos que hablan de que el énfasis en la doctrina de la elección de alguna manera debilita la evangelización, fíjense cómo Pablo no tiene ningún conflicto, todo lo contrario. Entiende que el medio a través del cual la voluntad soberana de Dios se expresa es la predicación del Evangelio. Y que porque Dios nos ha elegido es que entonces podemos responder al Evangelio yendo y creyendo. El Espíritu en ese contexto es promesa, sello, dice, y aras. Promesa para todos los que se arrepienten y creen. Sello como marca de posesión y autenticidad. Así viene el Espíritu Santo, que Dios nos posee y que es auténtico. Y aras es la prenda de Dios con la cual Él se compromete a llevar a cabo con toda seguridad todo lo que se ha propuesto hasta el final. El pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios. Por último, el pueblo de Dios vive para la gloria de Dios. De la pregunta, ¿cómo llegamos a ser pueblo de Dios? Que vimos que se enfatiza 3 veces por el propósito de su voluntad, por el beneplácito de su voluntad. Ahora vamos a la pregunta de ¿para qué? Y Pablo también hace alusión 3 veces en este texto a la gloria de Dios, para la alabanza de su gracia. Por lo tanto, todo lo que tenemos y somos en Cristo viene de Dios y vuelve a Él. Comienza en su voluntad y termina con su gloria, porque es allí donde todo termina y comienza, ¿no? En su voluntad y en su gloria. Yo quiero animarles, mirar sus vidas en esta perspectiva, recordar esta foto, este cuadro. Nosotros estaríamos como por acá, la última etapa de nuestras vidas. ¿Y cómo estamos? Santos, sin mancha, aceptos, adoptados, hijos suyos, perdonados, sellados con su Espíritu y heredados. Porque habla ahí de herencia, pero no habla de recibir herencia, habla de que Dios nos hizo a nosotros su herencia. Ahora, en este contexto miramos todos los desafíos, elecciones presidenciales, ¿no? Campañas, lo que escuchamos terrible de estos 300 millones de personas que están migrando de un lado hacia el otro. Todas estas realidades que nos golpean en mayor o menor medida entran dentro de este contexto. Este marco amplio nos sirve como para interpretar la historia, para interactuar con ella. ¿Bien? ¿Vieron? Esto es como si nosotros le enseñamos a hacer cuentas, enseñando los resultados de cada cuenta individual. Cada vez que tengamos que hacer una cuenta, bueno, enseñame ahora cómo hago esta cuenta, ¿no? ¿Cómo se nos enseñan matemáticas? Nos enseñan los procesos, ¿no? De tal manera que después no importa que cambien los números, siguiendo ciertos procedimientos podamos buscar el resultado. Bueno, Pablo nos da un marco de referencia global,
un filtro de interpretación de la realidad, desde la eternidad pasada, la realidad presente y la eternidad futura. Y nos dice, bueno, a la luz de esto, ahora voy a empezar a elaborar lo que implica para sus relaciones interpersonales, para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para el testimonio cristiano, para la política, para etcétera. La guerra espiritual. El resto de la carta Pablo lo dedica a decir qué implica ahora para la vida en este momento. Por eso es trabajo al cual Dios nos ha llamado, a todos nosotros, tener en cuenta esto y bajar a la realidad. ¿Está bien? Y eso queremos. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que siempre se hace más largo de lo que uno quiere y tanto queda fuera por decir. Señor, y uno lucha con sus palabras para expresar la riqueza de tu verdad. Señor, pero qué lindo desafío. Cuánta riqueza en tu palabra. Oramos también como oraba Pablo en el capítulo 2. Después de exponer esto, él decía, oraba para que recibamos espíritu de revelación y sabiduría para comprender esto. Y te pedimos, Señor, que nos des espíritu de revelación y sabiduría. Confesamos que somos consumidos a veces por lo quebrantado en nuestro ser, por nuestras necesidades. Confesamos que a veces nos perdemos en situaciones que merecen nuestra atención y nuestra tristeza o nuestra alegría, pero perdemos de contexto todo esto. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos mirar cuán grande salvación nuestro Dios nos ha dado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para que podamos, Señor, interpretar el hoy a la luz de estas realidades. Cuánta esperanza tenemos los cristianos al mirar de que Dios, así como hemos mirado hacia el pasado y hemos mirado la obra histórica de Cristo, está en el proceso, en el negocio de reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Y así como un día fue dicho que el Mesías vendría y moriría, como escuchamos la semana pasada en tanto detalle, Isaías 53. Y todo fue cumplido y tomó lugar en la historia, aunque podía parecer de algún modo imposible. De la misma manera está tomando hoy lugar esta restauración en la comunidad del Espíritu, la Iglesia, y sabemos que esto que es cierto de la Iglesia será cierto de todo el cosmos. Señor, podemos mirar triunfantes a lo pequeño de historia, podemos mirar triunfantes en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, y podemos salir a la sociedad no con triunfalismo, con exitismo, positivismo, pero con esperanza segura, basada en el Evangelio, de la restauración de todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.